Muy buenas noches con todos los presentes. Es un gusto para nosotros estar reunidos mediante esta plataforma y poder compartir algo del conocimiento que la Universidad Peruana Unión y la Escuela de Ingeniería Civil quiere transmitirles. Sean todos bienvenidos y bueno, vamos a iniciar esta noche con un tema importante. Hace un par de años, la Cámara Peruana de Comercio hizo un estudio en el cual determinó que el 80% de las viviendas en Lima tienen construcción informal, ¿verdad? Y que de este porcentaje, la mitad, por lo menos, son altamente vulnerables. Es decir, si es que hubiera un terremoto de alta intensidad, estas viviendas obviamente se derrumbarían. Y bueno, muchas de ellas se encuentran en la periferia de nuestra ciudad. Hoy en esta noche, queremos tratar entonces un tema importante que tiene que ver con la construcción. Es el tema del concreto que se usa para la construcción de las viviendas en nuestro país. Tenemos con nosotros a dos colegas, dos ingenieros civiles, a los cuales les voy a presentar. En primer lugar tenemos al magíster William Apaza. Él es docente de la Escuela de Ingeniería Civil en la sede de Juliaca. Él tiene una maestría en gerencia en la construcción y amplia experiencia también en obras de construcción. Tenemos también con nosotros al ingeniero David Díaz Garamendi, docente también de nuestra Escuela de Ingeniería Civil en la sede de Lima. Él también cuenta con amplia experiencia en el sector construcción, ha estado en varias instituciones laborando como residente de obras y como supervisor. Además también cuenta con experiencia en la docencia. Ambos nos van a explicar un poquito acerca de diversas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra construcción, verdad? ¿Cómo podemos hacer una mejor obra, una mejor vivienda al momento de construir? Y este tema está relacionado al uso y a la producción, a la elaboración del concreto, ¿no? Material por excelencia dentro de la construcción. En realidad el tema es muy amplio, pero vamos a resumirlo pues justamente al concreto. Ingeniero William, un saludo para el público presente. Bueno, ante todo, buenas noches y agradecidos por este tema, abordar un tema, digamos, de mucha importancia para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y esperemos compartir los conocimientos en esta tarde. Y estaremos atentos a las preguntas que se nos hagan. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ingeniero William. Ingeniero David Díaz, un saludo para el público presente. Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero William. Buenas noches, ingeniero Juliano. Público en general, para mí es una alegría. Gracias también por la invitación. Espero que en esta noche pueda compartir, ¿no?, algo de la poca experiencia que tengo con respecto al tema de, bueno, el concreto, que la gran mayoría, pues, como ingenieros, es la actividad casi constante en el mundo de la construcción. Muy bien, ingeniero. Queremos iniciar con usted, ¿verdad? Dentro del sector construcción, pues, y usted también, dentro de los proyectos en los cuales se ha encontrado, bueno, habrá visto y conocemos que hay diversos tipos de cemento, ¿no? Cuando uno va a una ferretería puede encontrar tipos y marcas. ¿Serán iguales todos los tipos de cemento que existen o habrá alguna particularidad diferencial entre ellos? ¿Qué nos puede hablar al respecto, ingeniero David? Bien, con respecto al cemento, ¿no? Este es un material que se utiliza mucho en el mundo, pues, de la construcción a diario, ¿no? Porque también es parte importante como un material para la elaboración del concreto. Se dice que en porcentaje más o menos este material participa entre más o menos un 7 al 15% participa en el concreto. Además de que le sigue, pues, también es entre 20 a 22% el tema del agua.
Y en la gran mayoría, en porcentaje, tenemos también al agregado, que casi el 60 al 75%. Entonces, y ahí la importancia también del cemento, que es parte como un material para el concreto. Y hay gente que a veces, pues, cuando uno se encuentra con un maestro, cada quien va a tener su cemento, ¿no? Para mí este cemento es lo máximo, ¿no? Yo trabajo ingeniero solamente con este cemento andino, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ¿no? Pero yo pienso, ingeniero, que el cemento va a depender mucho, por ejemplo, del lugar también donde estemos. Hablando, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Sabemos muy bien que en el Perú el cemento está ubicado prácticamente en la zona del norte, en el centro y el sur. En el norte tenemos al cemento Yura, y en el sur tenemos, o en el norte tenemos el cemento Pacasmayo, ¿no? Que también se extendía por el cemento hacia la zona selva, y hacia el sur tenemos el cemento Yura. Y aquí al centro tenemos, hoy en día ya se ha hecho como una asociación, lo ha tomado, por ejemplo, Cemento Andino, Cemento Sol, que es una sola asociación que hoy en día lleva por nombre UNACEM, Unión Andina de Cementos, ¿no? Entonces, es relativo porque el cemento, si uno está en el norte, y lógico que pues en el norte yo, por ejemplo, estoy utilizando cemento Pacasmayo, no voy a utilizar cemento, por ejemplo, Yura, ¿no? O si estoy en el sur, pues no voy a capaz de estar utilizando cemento de Pacasmayo, porque por la distancia sería muy caro y encarecería, ¿no? Entonces depende del uso de cemento en el lugar donde uno se encuentre. Y además, yo le quisiera comentarles que hablando de cemento, la norma técnica peruana o la STM C150, al cemento lo clasifica en 5 tipos. Y lo tenemos a uno, el más común que utilizamos nosotros es el tipo 1, ¿no? Ese cemento tipo 1 es que la gran mayoría utilizamos porque es para uso general. Hoy en día, en el tema de cemento, casi la gran mayoría de marcas de cementos ha sacado esta línea del cemento antisalitre, ¿no? Por ejemplo, hoy está un poquito más, capaz un sol más que el cemento tipo 1. Entonces yo recomendaría, ya que me están preguntando el tema de cemento, que ese cemento lo utilizaría, sería muy bueno porque hoy en día la gran mayoría de las casas que están cerca, incluso a Lima, tenemos problemas con el tema de salitre, ¿no? Perfecto, perfecto, ingeniero, ¿no? Bueno, hay variedad entonces de cementos en el mercado y tipos también que justamente se utilizan para construcciones en particular. Muy bien, Por ejemplo, ingeniero David. Sí, sí. yo quisiera, por ejemplo, comentarle que el año 2007, por ejemplo, aquí en Lima, además que tenemos el cemento conocido y el cemento andino que está en Tarma, en el 2007 ya se ha instalado acá cerca, nomás la Universidad de Lurigancho, el cemento Inca, por ejemplo, ¿no? Es un cemento que también ha entrado hace poco al mercado y está ahí que está cubriendo alguna demanda que todavía no ha sido cubierta, ¿no? Entonces ese es uno, y otro cemento que ya también está en Lima, que no se usa, capaz no se ve muy bien, no lo tenemos mucho en la ferretería, que es el cemento nacional, ¿no? Que tú también lo conoces, es un cemento que también está acá en Lima, además de los cementos que ya son más conocidos que tiene el cemento Sol y el cemento Apu, ¿no? Perfecto, perfecto, ingeniero David. Bien, vamos a continuar entonces ahora con el ingeniero William. Ingeniero William Apaza, dentro de la construcción informal, ¿no? O la autoconstrucción también como le denominamos, es importante considerar cada uno de los elementos. Ya el ingeniero David nos habló de los cementos. Entonces, queremos que nos hable un poquito del agua. ¿Qué tan importante será considerar el agua como un ingrediente pues necesario, pero siempre dosificado en la elaboración del concreto? Bueno, como mencionó el ingeniero David, el agua también es de suma importancia. Tenemos la norma técnica peruana, la STM. Bueno, como recomendación, nos dice que el agua que nosotros debemos emplear para la preparación debería ser el agua potable, ¿no? Eso es lo más recomendable y nos dan unos parámetros físico-químicos que debería cumplir la calidad del agua. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan importante que nosotros deberíamos seleccionar el agua? Primero, el efecto que vamos a tener el agua es en la etapa del concreto fresco, en la etapa del endurecimiento y en la etapa del curado. Mira, en la etapa del concreto fresco, el agua nos va a permitir
que en la mezcla con el cemento y el agua va a empezar a flocularse. O sea, el cemento empieza a separarse y tenemos el agua. Y finalmente, para eso, para obtener una mezcla homogénea, empezamos a hacer el batido. Realizamos el batido, entonces empieza a generarse la reacción química, ¿no?, entre el agua y el cemento, y posteriormente empieza a cristalizarse. Entonces, la importancia radica en que si nosotros usamos aguas que no son adecuadas para el concreto, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros usaríamos aguas con cierta cantidad de azúcares? Resultaría que el tiempo del fraguado empezaría a retardarse. ¿O qué pasaría si usamos aguas de mar o aguas salitrosas? Entonces, existen ciertos parámetros que nosotros deberíamos estar siempre atentos a hacer un análisis físico-químico del agua antes de realizar, digamos, el preparado del concreto. Sí, perfecto, perfecto, ingeniero William, ¿no? Es tan importante el agua como elemento que ayuda pues a mezclar, ¿verdad?, todos los ingredientes, por decirlo así, pero también en una proporción adecuada. Muy bien, ingeniero. Vamos a continuar entonces con otro elemento. Pasamos ahora al ingeniero David Díaz. Queremos hablar ahora del agregado, ¿verdad? O lo que comúnmente llamamos como piedra. Bueno, hay agregado grueso y hay agregado fino. Ingeniero David Díaz, nosotros quisiéramos que nos hable un poquito acerca del agregado. ¿Es importante considerar la calidad, la forma, el tamaño, las propiedades de estos agregados que se usan dentro del concreto? Su micro, ingeniero David, por favor. Le comentaba al inicio que como materia o como material que participa en el concreto, el agregado es uno pues en mayor porcentaje que participa más o menos 60 al 75%. Entonces te das cuenta que cuán importante es que en la masa de concreto pues entra mucho el agregado, ¿no? Sea fino y sea grueso. Ahora, de ahí radica la importancia que tenemos que tener mucho cuidado en poder utilizar, sobre todo en el proceso, ¿no? Porque la gran mayoría, como tú decías al inicio, hoy este conversatorio nos está un poco llevando capaz puntualmente en el tema ya de la construcción de viviendas en el lado informal, ¿no? Eso es lo que vemos casi a diario en los conos, ¿no? Por eso se decía que más del 60% de viviendas están en los conos en la construcción y prácticamente los estamos preparando en obra mismo, ¿no? Pocos son los que utilizamos todavía concreto premezclado. Entonces, por eso que los agregados gruesos y el agregado fino tenemos que tener mucho cuidado porque las normas también indican que debe usar un máximo del 5% de los finos, ¿no? Porque nosotros quienes estamos ya en la parte académica, ¿no? Como académicos, nosotros casi separamos los agregados finos y los agregados gruesos a través de tamices, ¿no? Pero en el mercado, cuando uno va a la ferretería, generalmente uno pide, pues, ¿no? Tráeme piedra chancada de media, tráeme piedra chancada de 3/4, ¿no? Que realmente uno va utilizando para hacer su concreto o arena gruesa. Ahora, solamente eso lo pedimos, pero no sabemos de dónde le traen, ¿no? ¿De qué lugar nos traerá el camionero? Por Ferro lo recibimos. Ahora, ¿cómo yo sé si esa piedra o ese agregado cumple la norma, ¿no?, que me pide? Que debe tener un porcentaje promedio mínimo de 5 o 2% de ese material, o sea, en otras palabras, el polvo, ¿no? Por eso se recomienda, a modo de recomendación, hoy en día también se está tomando en cuenta que hasta los agregados gruesos que nos traen deberían ser lavados, ¿no? Deberían lavarse, porque eso también afecta al concreto. Y cuán importante es que también podamos mantener otro es la granulometría, ¿no? Que no sean puro parejos, pues, las piedras, sino que sean también, que sean compartidos, ¿no? Tanto gruesos como finos. Y también con respecto al agregado, la importancia que nosotros debemos de manejar es que siempre debemos de ver de qué lugar nos están proveyendo los materiales. Y tú preguntabas algo con respecto si influye la forma, incluso si una piedra redonda o una piedra angular, ¿cuál resiste mejor en el concreto? Se han hecho estudios ya aquí en el laboratorio de la universidad que concreto con piedras redondas y concreto con piedras angulares, y se han sometido a la prueba de compresión y se ha llegado al resultado de que el concreto que se utiliza con piedras angulares
solo que resistía mayor, ¿no? Mayor resistencia. Perfecto, ingeniero. Entonces, pues obviamente tiene que ver las propiedades del agregado, ¿no? Y como usted bien lo dice, al construir una vivienda deberíamos considerar todos esos detalles que aparentemente parecen sin importancia, ¿no? Pero ya, pues como usted dice también en los estudios, en el laboratorio, ya de manera formal se ve que pues hay diferencia notable, ¿no? Diferencia notable. Y sobre todo, ingeniero Juliano, yo quería un poquito capaz el público que nos esté escuchando, capaz también habrán algunas madres de familia que están en casa y generalmente son los que a veces están participando en la construcción de sus viviendas. A veces recibimos agregado y nos sobra piedra, nos sobra arena y está ahí afuera de la casa tirado. Ahí está que los animales vienen, se orinan, hacen sus heces y ahí está. Y cuando en un momento llegó el dinero para hacer un par de columnas, contratamos al maestro y cogemos la piedra y capaz no tenemos el cuidado. Están entrando pues piedras llenas de suciedad, piedras con excremento y así se está usando el concreto. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre, por más que tiempo haya estado guardado, hay que mejor limpiarlo, si es posible lo lavamos y así podemos pues tener cuidado porque al fin y al cabo ese concreto, esa construcción es para buen tiempo, ¿no? Tenemos que estar manteniendo esa calidad en nuestro concreto, en nuestros trabajos, ¿no? Correcto, correcto, ingeniero. Bueno, sí, son temas prácticos que debemos considerar. Gracias, ingeniero David. Vamos con el ingeniero William. Ingeniero William, ya hablamos acerca del cemento, del agua, del agregado. Bueno, ya tenemos la mezcla del concreto, ¿verdad? Ya hemos mezclado los ingredientes, por así decirlo. Ya tenemos el concreto. ¿Qué consideraciones deberíamos tener, ¿no? Al momento de vaciar el concreto, al momento de construir la vivienda, ¿no? Para evitar, pues, que con el tiempo se generen grietas y fisuras. Bueno, de acuerdo, estamos viendo el debate del día de hoy. Ya una vez que tenemos mezclado el concreto, resulta que nuestro concreto empieza a generar la reacción química, empieza a cristalizarse, pero el punto va en que si hay, digamos, se genera la autoconstrucción, como menciona el ingeniero David, entonces muchas veces vemos a los maestritos de obra en casa cuando no hay una dirección técnica, ellos prefieren vaciar o usar un concreto bastante fluido, inclusive para vaciar losas, columnas, vaciado de vigas, ellos prefieren colocar un concreto muy fluido, ¿no? Con un slam tal vez de 4 o 5, ellos no controlan, ellos ven el tema de la trabajabilidad. Entonces, justo en ese punto es donde se nos va a generar el problema aquí de las grietas y fisuras. Lo más recomendable de lo que se debería hacer es controlar nuestra relación agua-cemento. Sabemos que si nosotros controlamos bien, manejamos bien nuestra relación agua-cemento, pues si bajamos la relación agua-cemento tendríamos mejor resistencia, ¿no? Y si aumentamos la relación agua-cemento muy fluido, y bueno, definitivamente el concreto va a ser de muy baja calidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es controlar el contenido de agua-cemento. Cuando se tiene mayor cantidad de agua, pues definitivamente baja la resistencia, ¿no? Entonces, también el otro punto que nosotros deberíamos analizar es en el tema del batido. Cuando se prepara el concreto, mezclamos el cemento, el agregado, el agua. Entonces, en ese momento del batido a veces no se realiza el tiempo prudente. En un tiempo muy corto empiezan a colocar el concreto. Tal vez no se ha realizado el correcto batido. Ahí es donde se nos puede generar esas fisuras, ¿no? El otro punto puede ser el tema de los acabados, ¿no? Una vez que colocan el concreto, pues deberían colocarlo de manera correcta. Bueno, los puntos para que nosotros controlemos estas fisuras, estas grietas, lo recomendable es, uno, tener pues que una buena relación agua-cemento. El otro punto, realizar un buen batido de nuestro concreto. También no olvidemos realizar el curado del concreto. ¿Para qué? Para controlar las grietas y las fisuras. Entonces, ahora, si nosotros queremos realizar tal vez un concreto trabajable, fácil de colocar, se puede colocar, ¿no? Podríamos emplear los aditivos, ¿no?
plastificantes, por ejemplo, entonces sería muy fácil de colocar. Entonces, serían muchas recomendaciones que se podrían dar, pero habría que ver el enfoque en qué grupo de personas nosotros podríamos aportar eso. Si es un tema de autoconstrucción, entonces podríamos tal vez nosotros recomendarles que usen pues aditivos plastificantes. También realizar un curado adecuado y un buen batido de proceso. Esas serían nuestras recomendaciones, ingeniero Julián. Excelente, excelente, ingeniero, ¿no? Bueno, en realidad el tema es muy amplio, estamos tratando de tocar así lo esencial y seguramente habrá más tiempo para hablar sobre los detalles, ¿no? De cada una de las preguntas que, bueno, nos hacemos comúnmente para construir una vivienda. Vamos a pasar ahora con el ingeniero David Díaz. Ingeniero David, es importante que cada elemento estructural de una vivienda, ¿no? Llámese columna, llámese viga, llámese losa o techo, ¿verdad? Techo aligerado, tenga la resistencia adecuada. ¿Y por qué, ingeniero? Bien, como técnicos sabemos muy bien que nosotros cuando, por ejemplo, en algún momento hemos sido participado en una construcción, como residente de obra, por ejemplo, ¿no? Nos dan un expediente técnico y en base a eso pues vemos los planos y ahí vemos en el plano de estructuras, específicamente cimentación, vamos a encontrar ahí la resistencia de un concreto. Y a mí me dicen concreto 210 o concreto 175, entonces yo ya sé que para concreto 210, ¿cómo debo preparar mi concreto? Y debo llegar a esa resistencia porque ese cálculo lo ha hecho un ingeniero estructural. Y yo como residente debo hacer como me indique las especificaciones técnicas, y debo cumplirlo, ¿no? Entonces, porque si no, si ahí dice que ese debe ser un concreto 210, yo debo de llegar a 210, incluso un poco más, ¿no? ¿Para qué me serviría? Porque capaz en el momento dado no nos damos cuenta en el momento, ¿no? Eso lo vamos a dar cuenta después cuando capaz suceda Dios no quiera, suceda un sismo de regular intensidad, entonces pueden fallar los elementos estructurales para los cuales fueron diseñados. Ese es importante, ¿no? Que deberemos de siempre respetar, y por ello, por ejemplo, hoy en día, yo veo también un cambio ya tremendo en los maestros, ¿no? Hoy en día, poco a poco, también ya se están tecnificando, están un poco más siendo informados. Ellos ya pueden, por eso nosotros en la universidad pues hacemos pruebas, ¿no? Sacamos probetas de concreto y lo remojamos, lo curamos a los 3, 7, 14, 21, 28 y sometemos pues a cada día, lo sometemos a una máquina de compresión y lo rompemos. Y nos vamos a dar cuenta cómo importante son las resistencias, que a medida que pasa el tiempo, el curado también influye en la resistencia. Entonces, tú me estás solamente diciendo cuán importante es el tema en la resistencia, pero para llegar a esa resistencia tuvo que haber manejado todo un proceso, ¿no? Si yo no, por más que he usado, como alguien decía al inicio, ¿no? Yo uso, y muchas veces algún maestro me dice, ingeniero, yo uso pues cemento andino, ¿no? Cemento andino, columnas buenas, vigas, columnas, pero por más que capaz sea un cemento bueno al decirlo, pero como dice el ingeniero William Apaza, ¿no? Si no se ha seguido con el curado respectivo, no se ha curado, solamente capaz un día, ese concreto no va a llegar, se ha quedado ahí nomás, pues capaz en 100 kilos, 140 y se quedó ahí, ¿no? Pero si lo tengo 3, 7 días en agua, ese concreto va a subir su resistencia, a la cual capaz uno ha diseñado, ¿no? Entonces, es ahí la responsabilidad también y el cuidado que debemos tener nosotros, los técnicos, quienes estamos preparando concreto, ¿no? Y poder llegar a la resistencia que se nos indica, ¿no? Y yo quiero que en el laboratorio de la universidad ya tenemos también, hacemos ensayo de compresión. Yo he visto hasta antes que venga la pandemia, ya sacábamos ya ensayo de compresión, o sea, público general que quería saber, por ejemplo, cómo yo, un propietario, puedo saber si mi concreto dice 210, cómo yo demuestro, ¿no? Cómo yo, maestro, demuestro al propietario que ese concreto tiene 210. Entonces yo tengo que sacar una probeta, llevar al laboratorio y romperlo. Ahí dice, 220, excelente, tu concreto dice 220, ¿no? Entonces, el propietario también debería exigir, ¿no? Deberíamos exigir al maestro o al técnico que está haciendo nuestro concreto que demuestre que ese concreto tenga 210 o 220.
Pero, ingeniero, si voy a esperar 28 días, ya se acabó el mes, también ya se fue el maestro, se puede sacar antes de tiempo, a los 7 días, dice. La norma dice que se puede sacar a los 7 días, y eso debe llegar más o menos a un porcentaje del 70% de la resistencia. Entonces ahí te das cuenta cómo está, pues en un momentito, maestro, un poco más de algo está pasando, capaz mucha agua tiene ese concreto. Acá dice 2 días y tengo que llegar a esa resistencia. Entonces podemos exigir, ¿no? Excelente, excelente, ingeniero. Sí, la universidad y bueno, la misma escuela de ingeniería civil, los chicos también, estudiantes también han hecho varios aportes, ¿verdad? A la comunidad a través de estos ensayos y a través de charlas incluso, que bueno, siempre son útiles para mejorar la construcción de una vivienda. Vamos con la parte... Solamente sí, para terminar, ingeniero Juliano, antes se tenía que sacar esas pruebas hasta el centro de Lima, y era lejos, ¿no? Pero hoy en claro. día, acá en la universidad, el costo no llega ni a 15 soles cada probeta. Yo pienso que sería muy bueno que, ojalá que pronto se levante la pandemia y que podamos, pues, el público también poder acceder a esas pruebas y pueda acercarse también a la universidad, ¿no? Así es, ingeniero. Bueno, vamos a entrar a la parte final ya de este webinar. Queremos responder 2 preguntas de manera breve, 2 preguntas del público que nos han hecho llegar vía el Facebook. Ingeniero William, una pregunta del público. A ver, ¿cuál es el curado apropiado, ¿no? para el concreto en zonas de helada? ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero William? Bueno, y justo el tema del curado es un tema bastante especial. No se trata de una receta, digamos, que yo aplico un curado para cada tipo. No, resulta que cuando nosotros realizamos el curado, deberíamos analizar el medio ambiente. ¿En qué lugar estamos realizando el curado? Debemos analizar la humedad relativa, deberíamos analizar el viento, porque esto nos puede generar unas tasas de evaporación. También debemos analizar el tipo de estructura, si es horizontal, si es vertical. Hay que ver también para el curado cómo es el proceso constructivo, ¿no? Si es encofrado o solamente sin encofrar cuando son losas. Hay que ver también la relación agua-cemento. Entonces, en este caso muy puntual, como nos indica, en condiciones frígidas, lo recomendable, por ejemplo, podría ser tal vez humedecer en ciertos horarios, porque recordemos, si nosotros vamos a humedecer a las 3, 4 de la tarde, y es un lugar frígido, tal vez con menos 2 grados, menos 3 grados, va a empezar a congelar el concreto. Entonces deberíamos controlar primero el horario para nuestro curado adecuado. De preferencia en horas de la mañana y dejar de curar a partir de las 2, 3 de la tarde. Dejar que el concreto se absorba y tal vez cubrir con mantas para evitar que se pierda, digamos, la humedad y también haya cambios volumétricos en la temperatura. Esa sería mi respuesta, ingeniero Juliano. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por la respuesta. Espero que el público haya tomado nota de eso para que considere pues esos consejos apropiados justamente para los climas helados, ¿no? Que tenemos en diversas partes de nuestro país. Ingeniero David, vamos con usted para ya ir terminando. Hay una pregunta también de nuestro público que nos hace la consulta sobre los aditivos. Los aditivos. De repente no es común de la gente conocer el tema. ¿Qué es un aditivo? ¿Para qué sirve? Pero brevemente, ingeniero, para la construcción de una vivienda, ¿no? ¿Qué aditivo se podría usar? Yo el año pasado con los jóvenes ahí en aulas hicimos una práctica, puede que usar, por ejemplo, este aditivo plastificante. ¿Por qué decidimos, por ejemplo, utilizar este aditivo plastificante? Porque nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de las construcciones, por ejemplo, informales, pues, ¿no? Un poco que se nos va el tema del agua, ¿no? Ahí están haciendo el trabajo, ya dice ingeniero, aguadito, más aguadito, y le echan más agua, ¿no? O están llenando un techo, ya llenan las viguetas, ya viene la losa. Bájala la piedra, échale más agua, y el que está en el techo dice más agua, menos piedra. Y el que está en la máquina, baja la piedra, aumenta más agua, ¿no? Y se va fluido ya. Y entonces, pero nosotros cuando diseñamos concreto, sabemos que concreto es sea vigueta, sea losa, en un techo es lo mismo. Pero ellos pues son los que manejan el concreto, ¿no? Entonces, el tema del agua se lo va de la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? El tema es, yo me he dado cuenta, es más por la trabajabilidad, ¿no? Cuando el concreto tiene poca agua,
es un poco ligoso el concreto, no deja trabajar, ¿no? Pero quiero tener bien claro, dejar claro de que el tema del agua está en relación a la resistencia del concreto. A mayor cantidad de agua, menor resistencia. A menor agua, mayor resistencia. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues yo he hecho menos agua, entonces el concreto es bien ligoso. Por ejemplo, se dice para un concreto de 210 más o menos un promedio de para un metro cúbico 200 litros de agua, llevando una bolsa de cemento. Si yo quisiera para una bolsa de cemento, más o menos nos pide un promedio de 20, 22 litros de agua para una bolsa de cemento para 210, ¿no? Pero yo practicaba con 200 para 210 para una bolsa de cemento con 22 litros de agua, el concreto es como no se puede manejar bien. Entonces, cómo se podría soltar, ¿no? Entonces, he utilizado el aditivo plastificante, ¿no? Entonces, hay aditivos incluso súper plastificantes, que de hecho si lo suelta al concreto, ¿no? Entonces, ese aditivo yo recomendaría porque a veces en las ferreterías no lo traen porque como no lo compramos, ¿para qué van a traer si no lo compra nadie, ¿no? Entonces, otro aditivo que yo quisiera recomendar aprovechando este medio, yo alguna vez también he visto en obra y me ha pasado, ¿no? Que alguna vez cuando un maestro ha estado construyendo en la casa, cuando desencofró, un hueco ahí, ¿no? Y digo, maestro, digo, eso no va a tapar. La clásica capaz de un operario es que antes que llegue el dueño, agarro mi mortero y ¡fum! Lo tapo el hueco, ¿no? Y no debería ser así, porque ese es un mortero, no es un concreto. Pero siempre se hace así porque ¿quién controla, no? La mayoría cuando desencoframos una viga, una columna, vemos huecos ahí, agarramos mortero, arena con cemento y lo tapamos. Entonces yo recomendaría el uso para este tipo para preparar. Sería bueno este aditivo, el Zika Grow, por ejemplo, ¿no? El Grow, sea Chema, sea Zika, sea Z, la que termina con Grow, eso también venden ya cementos en 30 kilos. Entonces, ese cemento, sí, pues ese concreto, justamente ha sido preparado para reparar esas grietas, ¿no? Entonces, estas resisten a los tercer días, superan los 300 kilos por centímetros cuadrados. Entonces, estos ambos aditivos, capaz, yo recomendaría, ya que estamos hablando de tema de concreto, porque en aditivos hay una gama, pues, ¿no? de aditivos en el mercado, para todo. Cuando se presentan, como dice el ingeniero, tiene que estar preparado para los problemas, ¿no? Hay un problema que se presenta en el trabajo, inmediatamente veo qué hacer, ¿no? Porque cuando hay un problema, seguramente más seguro que nos van a buscar, ¿no? Y entonces el ingeniero tiene que darle, pues, la solución, ¿no? Y ahí nos podría ayudar un poco los aditivos. Excelente, excelente, ingeniero. Bueno, ¿no? Los aditivos ayudan a hacer más trabajable el aditivo que usted habló, no más trabajar el concreto, pero sin perder la calidad. Muchísimas gracias, ingeniero David. Quiero agradecer a ambos, ingeniero David Díaz Garamendi, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil sede Lima, y al ingeniero William Apaza, también ingeniero civil, docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la sede Juliaca. Gracias a ambos por sus aportes, por compartir el conocimiento que han adquirido a través de los años de experiencia. Yo quiero cerrar este webinar justamente con lo que concluye Capeco, ¿verdad? En el estudio que les mencionaba al inicio, ¿no? En el cual dice que el 80% de las viviendas en Lima y en el Perú son construidas de manera informal, ¿verdad? Pero Capeco da 4 pasos básicos para que una construcción pueda ser formal, ¿no? Una vivienda que se va a construir. En primer lugar, habla de tener licencias y permisos respectivos. En segundo lugar, habla de que el diseño de la vivienda a construir sea elaborado por un profesional, llámese un ingeniero civil o quizás un arquitecto también. La vivienda a construir debe tener mano de obra calificada. Puede ser también un maestro de obra, un operario, pero tiene que ser, pues, con cierta capacidad, ¿verdad? Tiene que ser capacitado, obviamente, y hoy hay bastante capacitación en la que pueden ellos conocer un poquito más acerca de cómo construir una vivienda de manera correcta. Y por último, también tener una supervisión de autoridades municipales. Estos consejos da Capeco para que una vivienda pueda ser formal en el Perú. Muchísimas gracias a todos los que han participado de manera presencial a través del YouTube de este webinar. Gracias también una vez más a nuestros profesionales y será hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo.